El piso número 7 es el actual y último nivel de las catacumbas, incorporado el 17 de noviembre del 2020 en el parche 0.9.17. Supuso un cambio abrupto en los ítems de Dungeons, ya que se incorporaron objetos como las Wither Armor y la Necron Handle, los cuales son usados para craftear los mejores equipamientos, ya sea por sus estadísticas o habilidades. Por otro lado, es uno de los pisos más complicados derivado de la enorme diferencia de complejidad respecto a pisos anteriores, por lo que en este video podrás visionar todo lo que necesitas saber para lograr un buen desempeño. Cabe aclarar que se abordará mayormente la boss fight, por lo que aspectos como el Blood Rush, Cleaning, secretos y puzzles, es decir, aspectos generales de las dungeons, no serán abordados, por lo que sin más dilación, comencemos. En este floor se recomienda principalmente la clase de mago, ya que proporciona un excelente clean favorable para poder realizar de la manera más rápida posible la run, aunque dependiendo del nivel de catacumbas y de la experiencia en la parte en general, podría solicitarse usarse un tanque, ya que desvía el 80% del daño recibido de los compañeros en un radio de 30 bloques. Por otro lado, clases como Archer y Berserker pueden ser situacionales y tienden a ser más de apoyo durante la fase de la boss fight, contra el Necron o para complementar daño, aunque como se citó previamente es preferible el mago, derivado a tener un mayor mana y capacidad para limpiar las salas con mayor facilidad. Finalmente, Healer es una clase la cual debido a sus cualidades no supone gran ayuda, de tal manera que no es usada y generalmente será rechazado y quiqueado si dispones a jugar con este rol. A continuación citaré el equipamiento requerido para cada clase. En este episodio, debido a la existencia de un puzzle que será explicado posteriormente, se requiere la Bones Staff, un Stonk, preferentemente con el mayor nivel de eficiencia, es decir 10. Por otro lado, se pueden usar objetos de apoyos como el Ornate para curarnos, Wither Cloak para la tercera fase o anular daño en circunstancias inespecíficas, Spirit Lips con el propósito de tepearnos a nuestros compañeros en caso de ser necesario o para la tercera fase como se visionará posteriormente. Bonzo Mask en caso de no sobrevivir al Prefer de la fase 2, Rabbit Hat para permanecer con un bonus de Jump Boost durante la boss fight. Para ello, tendremos que equiparlo momentos antes de ingresar al boss y removerlo por cualquier otro ítem una vez ya dentro, así como de cualquier Shortbow para puzzles o para device de fase 4, además de una Jerry Chain Gun para hacer upcrash. Por último, podemos usar pets generales como la Blue Whale o Yeti para resistir en caso de no tener la defensa necesaria, así como de la Black Cat para poder disponer de una cantidad superior de velocidad. En adición, se pueden usar las Spring Boots, las cuales son obtenidas en la Bingo Shop y permiten brincar considerablemente, permitiendo realizar la Trap Room de 3 secretos de manera más rápida, así como cristales de fase 1. Es el encargado principalmente de realizar el Blood Rush, es decir, alcanzar de la manera más breve posible la habitación roja, la cual nos permite acceder al boss, puesto que gracias a su movilidad, armas con daño en área o con largo alcance y disponer de una cantidad exorbitante de mana, permite al jugador hacer uso más frecuente de la habilidad Wither Impact, derivada de los scrolls incrustados en cualquier variante de las Necron Blade. Además, es el principal encargado de tomar cristales en fase 1. El mejor equipamiento en la fecha de publicación de este video, indudablemente es 3/4 Storm con Wither Goggles, ya que es una de las armaduras que mayor mana nos proporciona en conjunto con un ability de damage incrementado por los Goggles. Para esta clase se puede optar por una Heroic Hyperion, puesto que dicha variante de la Necron Blade brinda de mana extra por cada nivel de catacumbas. Por otro lado, y si se desea mayor movilidad, se puede optar por hacer una transición progresiva a la Maxor, ya que sacrificaremos mana y daño por una mayor cantidad de velocidad, la cual será afectada por el bonus de Dungeons. Personalmente recomiendo hacer esta transición a partir de Cata 35 y cada 5 niveles de catacumbas incrementar las piezas de esta armadura, empezando con botas y terminando con la chestplate. En la fecha de publicación actual de este video, y derivado a lo avanzado del juego, serás quiqueado constantemente de las partes si no dispones de una Hyperion, por lo que si vas empezando y no tienes un set lo suficiente bueno, lo idóneo es buscar un grupo de dungeons que esté en condiciones similares a la tuya. Desvía el 80% del daño recibido de los compañeros en un radio de 30 bloques. El set preferente para esta clase son 3/4 Goldors con cabeza de Reaper Mask, ya que obtendrás una cantidad de vida efectiva considerable. Su función, como su nombre lo indica, es mantener con vida a los compañeros de equipo, específicamente en fase 2 en el Pre-Fire, en caso de que estos no lo toleren. Es una de las clases más baratas para hacer F7 de manera constante sin ser quiqueado, aunque en la medida de lo posible realice la transición a mago, debido a que en kata levels superiores a 38 raramente serás necesitado, y se prefieren magos. De igual manera puedes realizar Mage Clean y utilizar tu gear de tanque en boss fight. Se concentran en realizar la mayor cantidad de DPS. Debido a esto, no son tan necesarios en F7 por la leve cantidad de vida que disponen los mobs, aunque puede servir en la fase 4 para eludir que Necron explote. Su set preferentemente consiste en 3/4 Necron con cabeza de oro o diamante de Necron, una Valkyria y Terminator, aunque si posees un estado de juego menos avanzado puedes hacer uso del Yuyu.
Al ingresar a la boss fight tendremos un tiempo corto en el que se narra un diálogo. Mientras ocurre esto, preferentemente los magos irán por los 2 cristales ubicados en los laterales. Para ello pueden arribar a estos con la Jerry Chaingun, tal y como se muestra a continuación, brincando con la Bonzo Staff aprovechando el impulso de uno de los cuerpos de lava, y finalmente con las Bingo Boots, siendo esta última la más sencilla. Una vez agarrados los cristales, se deberán ubicar estos en 2 plataformas encima de una placa de presión de Stone. Mientras acontece esto, el resto del equipo se dirigirá atrás del láser ubicado en el fondo. Preferentemente, uno tendrá que estar realizando daño para agarrar el agro y llevarlo hasta dicho láser. Cuando Necron posea 75% de su vida, se desciende a la siguiente fase. En caso contrario, se repite el proceso. Seremos redireccionados a un área amplia e infestada de Wither Miners. Antes de arribar, si se realiza daño, estos mismos mobs spamearán Wither Skulls, fulminando a todos aquellos jugadores que no posean mucha vida efectiva. El objetivo de esta fase es aplastar a Necron con los pilares que son accionados por pads ubicados en las esquinas de cada color. Preferentemente se hace uso del siguiente orden acorde a los colores: morado, verde y amarillo, debido a su cercanía con el pilar rojo, el cual es la entrada para la fase 3. Para realizar esta fase de manera eficiente se requiere que 2 jugadores realicen una actividad en específica. Uno de ellos deberá indicar que se dirige a Pat. Para ello, podrá escribir Pat en el chat. Se puede brincar con la Bonzo Staff sin necesidad de saltar con la lava para realizar un instapat. El otro compañero tendrá que tener el agro de Necron. Para ello, puede pegar hits a melee. Para indicar esto, puede escribir el UPC, lo cual significa Up Crash, y hace alusión a aplastar a Necron subiendo levemente el pilar un momento y aprovechando un intervalo de tiempo en específico en el que este mismo puede ser stuneado sin necesidad de bajar el pilar por completo, permitiendo ahorrar tiempo en el proceso. Las demás personas no deberán de pegar hits a melee, puesto que serán traqueados por el boss, demorando más esta fase. En caso de fallar el UPC, solamente se tendrá que dar vueltas rápidamente en el pilar mientras el otro jugador baja el pilar. Al momento de stunear el boss se tendrá un tiempo en concreto para realizar el daño suficiente para dejar a Necron con un 50% del total de su vida y acceder a la fase 3. En caso contrario, el boss entrará por unos momentos en rage, realizando más daño, y tendremos que repetir este proceso hasta que lleguemos al daño o se agoten los pilares. Fase 3. Terminales. Es una de las más complicadas para personas nuevas, ya que consiste en realizar terminales en 4 secciones distintas. Dichas terminales son diferentes y consisten en dar clics en determinados objetivos con ciertos nombres, colores o seguir patrones o sucesiones numéricas, además de un device único en cada parte. Para ello, se suele designar momentos previos al arribo de la fase 3 o al entrar en una party qué terminal realizará cada persona. Una buena fase de terminales deberá de durar menos de 60 segundos. Dichas partes son las siguientes. S1. Consiste en la primera parte conformado por 4 terminales, un device y 2 palancas. Las 2 primeras terminales se ubican en la parte izquierda y en dirección recta encontrarás el device, el cual es llamado Simon 6, y consiste en seguir un patrón de 5 bloques, oprimiendo el botón de los bloques que se iluminan. Se puede pasar este device fácilmente spameando la mayor cantidad de clics en el primero. Si se realiza de manera satisfactoria, podrás visionar cómo está resuelto sin la necesidad de hacer algo más. Aunque, en el caso que no puedas hacerlo de una, te aconsejo esperar al segundo o tercero. Posteriormente realizamos la terminal que se ubica detrás del device y una última ubicada de manera adyacente en la izquierda. Finalmente, tendrás que activar las 2 palancas en caso de que las 2 personas que se dirigen a 2 no lo hubieran hecho. Una vez culminado esto, debes usar un Spirit Leap e ir a la persona que esté en 3 para apoyarlo, ya sea dirigiéndose a palancas o ayudando con algún terminal conforme la velocidad de este mismo. Por ello, es necesario que te aprendas a la persona que hará 3. 2B. Se entiende como 2 buttons. Corresponde a toda la parte inferior de la zona de 2, la palanca a la izquierda de C1 y la primera terminal de 3. Para cruzar a 2 se debe de disponer de un stonk con una cantidad mayor de 360 de speed, mientras se minan las vallas de cobblestone. Entre cada intento puedes shiftear para evadir glitchart. Una vez arribes a 2, como se citó anteriormente, tendrás que realizar todas las terminales inferiores. Las primeras 2 se ubican en la derecha y la última detrás de la segunda. Posteriormente, debido a que 2B es más rápido que 2T, tienes que pasar a 3 y realizar la primera terminal para ayudar a culminar 3 de manera más eficiente. (2T) alude a toda la parte superior de 2. Dependiendo de la party, puedes hacer la palanca derecha, aunque la izquierda se tiene que realizar mayoritariamente si 2B no lo hizo. La primera terminal está ubicada en la derecha, encima de la primera de 2B. Consecuentemente, tendrás que hacer el device de palancas. Dicho device, personalmente, activo las 2 laterales más centradas, y posteriormente todas las verticales del medio. Por último, una última terminal ubicada en la parte derecha. Finalmente haces ambas palancas y usas un Spirit Leap a 4, y te diriges a una de las 2 palancas del final.
3. Tu objetivo es llegar de la manera más rápida y realizar la mayor cantidad de terminales de 3. Para ello, puedes brincar por encima de 4 con una Bonzo Staff y apoyándote en una pared, y de esta manera ahorrar unos cuantos segundos. Puedes repetir este proceso para llegar a 3 en caso de que la lava te empuje lo suficientemente alto, o en su defecto, minar con el Stone las vallas de Cobblestone con 360 de speed. Una vez arribado a 3, tendrás que hacer una terminal en la parte inferior y consecuentemente el device que consiste en dar la cantidad de clics necesarios para mover en un determinado orden las flechas. Consecuentemente, tendrás que realizar las dos terminales laterales, y si el S1 se lipió a usted, puede intentar hacer la primera de 3, si visiona que 2 tarda demasiado, o ir a hacer la otra palanca como alternativa. (4) Puedes pasar a 4 como se citó anteriormente con la Bonzo Staff o con el Stone. Tu deber es realizar todo 4. Para ello tendrás una terminal en la parte izquierda y otra en la derecha inferior. Consecuentemente un device que consiste en dar con una flecha a cada bloque de esmeralda hasta terminar con todos. Ten especial cuidado con este device, ya que la PET, al ser un armor stand, si se ubica en el mismo bloque de la placa de presión que lo activa, no podrás realizarlo. Para ello te puedes remover la PET o estar en una esquina y luego ir al medio. Una vez finalizado el device tendrás dos terminales, una en la parte superior derecha y la otra en la parte inferior con la misma dirección. Finalmente, presionas las dos palancas para terminar con dicha fase y pasar a la siguiente. En esta última parte de la boss fight tendremos que realizar la mayor cantidad de daño posible a Necron hasta drenar toda su vida. Este mismo en algún momento se dirigirá al medio, a generar una explosión que es creciente si no se le realiza daño. Para ello, algún Archer o Berserker estará en una esquina de medio. Tendrás hasta un máximo de 2 oportunidades para terminar con Necron, puesto que en la segunda ocasión este radio de explosión siempre se incrementará. Si logras esto con éxito, felicidades, has concretado Floor 7 satisfactoriamente. Al ser uno de los pisos más complejos mecánicamente, se recomienda tener una experiencia amplia con los secretos y conocer gran parte de ellos, para poder acceder a la boss fight lo más rápido posible, así como de conocer el clean de cada sala y sus derivados puzzles. Para aprenderte los secretos puedes hacer uso de algún mod que te los indique explícitamente o visitando el Discord de Secret Dungeons Guide, y visionar los secretos de cada sala mientras juegues, ya que los terminarás aprendiendo por experiencia. Haz uso de cualquier mod que te incorpore un mapa de dungeons para una mejor experiencia, como el Skyblock Add-ons, además de solvers para las terminales como el Skyblock Extras. Existe un puzzle único para este floor, el cual es denominado Bomb Diffuse, y consiste en realizar una serie de pasos para acceder 2 jugadores hasta el final, aunque debido a la complejidad de este mismo, se opta por trucos como ir a por la izquierda con un Stonk. Una vez estés en medio de ese Ghost Block, hacer uso de la Bonzo Staff. En alguna situación podrás encontrarte un bloque invisible que se te dificulta avanzar. Para ello, tienes que brincar antes de incrustarte en el Ghost Block, y repetir el proceso hasta arribar a 2 placas. O en su debido caso puedes picar las barras de metal con un Stonk eficiencia 10 y pasar por el medio. Para activar este puzzle necesitarás una velocidad considerable. Como se mencionó anteriormente, para pasar de secciones en la fase 3 de Necron, se recomienda usar un Stone con una velocidad mayor a 360. Hacer uso de los trucos mencionados para pasar por encima de 4 y 3 con la Bonzo Staff, y en última instancia la Jerry Chain Gun o el impulso de la lava. De igual manera, si alguien pasó, puedes lipiarte a él. En la fase 4 puedes correr o caminar mientras shifteas periódicamente, si es que tienes el agro de Necron, y así eludir daño. La primera de 4 secretos puede hacerse generando Ghost Blocks con un Stonk en un lateral de una cripta para acceder al cofre que marca la sala como completa. Respecto a la segunda de 3 secretos, se puede hacer uso de las Bingo Boots o en su debido caso brincar aprovechando unos segundos un Ghost Block, como se muestra a continuación. Para ello será requerido el Rabbit Hat. Puedes tener ya un boost ilimitado durante la boss fight si te colocas un Rabbit Hat antes de entrar y posteriormente removerlo una vez ingresado. La Bonzo Mask es usada en fase 2 para tolerar el Prefire en caso de que no dispongas de la suficiente vida efectiva.
Al terminar exitosamente el piso y disponiendo de 300 puntos o más, puedes acceder al cofre de Bedrock y tener una ínfima posibilidad de adquirir el ítem más deseado, que es el Necron's Handle, con un precio de 35 millones en cofre. Dicha publicidad es desconocida, pero se intuye que es alrededor de 1 entre 500. Por otro lado, puedes adquirir Ultimate Chance como One for All o Solitaire, piezas de armadura de Wither, entre la cual destacan únicamente la Chestplate, Auto-Recombulator y los Wither Catalysts, que sirven para craftear el Catacombs Expertise Ring o mejorar el Wither Artifact. De igual manera, puedes adquirir 2 Reforge Stones como Wither Blood, que brinda Withered, y el Precursor Gear, que otorga Ancient. Estos dos últimos brindan una estadística extra acorde al nivel de Dungeon. Finalmente, puedes adquirir fragmentos para craftear alguna armadura en caso de que realices el Blood Cap y mates al gigante y te quedes con este drop. Esto ha sido todo por esta guía. Ahora dispones de los conocimientos necesarios para realizar F7 y has aprendido algún que otro aspecto general de las dungeons. Si vas empezando, es recomendable que busques gente de un nivel similar al tuyo o algún amigo que te ayude a incrementar el nivel de kata para acceder a mejores parties y no sufrir durante el proceso de estar con parties de Dungeon Finder inferiores a kata 38. Por último, te sugiero ver el siguiente video que indaga la historia de las dungeons. A pesar de ser un contenido con un año ascendente de salida, podría llegar a interesarte, y sin más que decir, me despido.